Hola médicos, bienvenidos de nuevo a otro video aquí en Red Médica Blog. En esta ocasión vamos a revisar las clasificaciones más importantes y que debes de saber de cara a la ENAM. Obviamente este video va a tener ausencias importantes, pero creo que las que les voy a decir aquí son las que más utilidad te van a servir a la hora de estar contestando exámenes. Y bueno, pues ya vamos a iniciar con el video. Y la primera que nos vamos a enfrentar, no están están en orden por materias, pero no están en orden como la deberías de leer, solamente son clasificaciones. Entonces, aquí lo importante es de que las tengas presentes, sepas para qué sirvan, sepas qué te van a preguntar de cada una de ellas, y con eso puedas estar mejor preparado de cara a la ENA. Entonces, ya vamos a iniciar, déjenme pongo el puntero láser, aquí está ahora sí. La primera clasificación importante, a mi parecer, es la clasificación de Sargar, una clasificación que se utiliza para la esofagitis por cáusticos. Esta clasificación vamos a tener varios grados en donde van a ser por hallazgos endoscópicos. Entonces, a tu paciente es idealmente que tenga una esofagitis por cáustico, se le tiene que realizar una endoscopía para poder clasificar, ¿no? Es importante que tenemos que saber qué pacientes tengamos sospecha o no de perforación. ¿Por qué? Porque en esos pacientes pues está contraindicado que se les realice la endoscopía. Y además también en aquellos pacientes en donde haya estado más de 6 horas y en otras bibliografías vas a encontrar más tiempo, no se recomienda que se le realice la endoscopía. Por ejemplo, creo que la guía de práctica clínica te menciona el tiempo de 24 horas. No se recomienda que se les haga, ¿por qué? Porque les aumenta el riesgo de perforación. Si no estaban perforados, ya los perforaste. Eso también es muy importante que las estés valorando. Entre más tiempo lleve de que consumió el cáustico, mayor va a ser el riesgo de que el paciente se perfore. Entonces, vamos con la clasificación. El grado 1 es edema e hiperemia, no tiene morbilidad significativa ni deja secuelas. El grado 0 pues es una mucosa normal sin lesiones. En estas se recomienda que se le dé nada más observación y se egresa a las 24 a 48 horas y se les tiene que hacer una cita en 2 a 3 meses. En el 2A vamos a tener exudados, erosiones, úlceras superficiales y hemorragias, lesiones no circunferenciales o pseudomembranosa. Tampoco tiene movilidad significativa. Esto entraría también en lo que les vamos a hacer en el grado 0 y 1. ¿De acuerdo? El 2B es la que más te pueden llegar a preguntar porque aquí es donde haces la diferencia. Es siempre en todas las clasificaciones tienes que ver en dónde está el riesgo de que me pregunten algo. Entonces, en el 2B ya te das cuenta que son úlceras profundas o circunferenciales con o sin necrosis. Y mira esto, ya tenemos un riesgo de estenosis esofágica del 70 al 100%. Ya en el 3A vamos a tener pequeñas áreas aisladas de necrosis, lesiones circunferenciales o pseudomembranas. También tenemos riesgo significativo de estenosis del 70 al 100%. Y en el 3B ya van a ser áreas extensas de ulceración y de necrosis con alta moro y mortalidad. Entonces, ¿cuáles te pueden llegar a preguntar? Seguramente 2B, porque es donde se hace el cambio, en donde te das cuenta que ya tenemos riesgo de que el paciente desarrolle alguna de las complicaciones, como cuáles son, pues como la perforación, esofagitis, infección y todo eso, ¿no? Es importante reconocer que los antibióticos solamente si estamos sospechando de perforación e infección, porque recuerda, una cosa es lo que hacemos en la práctica clínica y otra cosa totalmente distinta es lo que debes de contestar de acuerdo a la guía de práctica clínica. La cirugía también va a ser recomendada en aquellos pacientes que sospechemos de perforación. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta o cómo vamos a sospechar de que estamos ante una perforación? Pues por ejemplo, cuando le hacemos la exploración física, podemos cuando estamos haciendo una palpación, ver crepitaciones en donde estamos hablando aquí de que hay aire, si estamos hablando de mediastino. Y a nivel, si fuese a nivel pues de abdominal, lo vamos a ver porque hay una elevación de la cúpula diafragmática en referencia con el hígado, ¿no? Que es donde principalmente puedes observar porque recuerda que el esófago también tiene una parte que es abdominal. Entonces, eso también te puede ayudar. Pero principalmente te van a decir en el caso del que a la palpación se sienten crepitantes o sientes que crepitan, ¿no? El tórax. Y ahí es donde dices, pues muy probablemente puede que esté perforado el paciente, ¿no? Además de que va a tener datos de respuesta inflamatoria sistémica, obviamente. ¿Qué antibióticos se recomiendan en estos aspectos? Ceftriax, amoxi o ampicilina, principalmente porque estamos hablando de los gérmenes de la cavidad bucal. Entonces, la segunda clasificación nos enfrentamos ante Ángeles y Sabre-Miller. Esas clasificaciones son, pues, ambas son endoscópicas,
pero te las pueden preguntar una o te pueden preguntar otra, porque ambas son utilizables. Entonces, en la de Saber-Miller tenemos al menos 5 grados. Grado 1, lesión única erosiva o exudativa o valo lineal limitada a un solo pliegue longitudinal. El 2, lesión no circular con erosiones o exudados, limitada a más de un pliegue longitudinal con o sin confluencia. El grado 3 ya es una lesión circular erosiva. El grado 4 son lesiones crónicas, úlceras, estenosis o esófago corto, aislado o asociado a lesiones agudas, como el 1, 2 y 3. Y el grado 5 es un epitelio de Barrett, que puede ser aislado o asociado a lesiones del 1 al 4. Entonces, lo principal que tienes que saber en la de Saber y Miller es que el grado 1 son lesiones únicas. En el grado 2 son no circulares. Varias lesiones pueden estar o no, pero son no circulares. Y en el grado 3 van a ser circulares. Entonces, el grado 4 son las crónicas por las complicaciones. Recuerda que toda la vía digestiva superior puede desarrollar úlceras, puede desarrollar perforación o puede desarrollar estenosis. Entonces, eso también, otras complicaciones que pueden llegar a hacer es la penetración. Estos van a ser en el grado 4 y el grado 5 pues el famoso epitelio de Barrett. Mientras que Ángeles, que también es igualita a severidad de la esofagitis, aquí nos vamos a guiar en los milímetros y en el porcentaje, ¿no? Y checa, grado A, 1 o más lesiones inferiores a 5 milímetros que no se extienden entre dos extremos superiores de dos pliegues de la mucosa. Grado B es 1 o más lesiones de la mucosa superiores a 5 milímetros que no se extienden entre dos o más extremos superiores de dos pliegues de la mucosa. Grado C es 1 o más lesiones de la mucosa que se continúan entre dos extremos superiores de dos pliegues de la mucosa, pero los cuales se limitan a menos del 75%, y el grado D son aquellos que son en más del 75%. ¿Cómo aprendértela sin perder la cabeza? Grado A, circunferencial o no, pero que sea menor de 5 milímetros. No afecta a dos pliegues. Aquí lo que tienes que saber es el tamaño porque esto es lo que te van a preguntar. Grado A, menor de 5 milímetros. Grado B, ya hablamos de lesiones mayores de 5 milímetros. Todo esto es que no se extienden entre dos extremos. El grado C te van a poner el caso de que se hace una endoscopía, se visualiza que está entre dos extremos de mucosas o dos pliegues de mucosas, pero la circunferencia total es menor del 75%. Ah, bueno, estoy ante un grado C. De hecho, lo puedes relacionar porque no abarca. Ponle que la C es el 75%, ¿no? Más o menos lo que sería una circunferencia. Y el grado D van a ser mayor del 75%. Estas dos clasificaciones te las pueden preguntar una u otra cuando estén hablando de esofagitis. Entonces, súper importante que al menos tengas la idea general de cada una de ellas y que utilices las herramientas que te acabo de dar. Trata de las clasificaciones, ver qué es lo que te pueden preguntar, dónde está la trampa y una manera fácil de aprendértelas, ¿no? Porque tampoco se trata de que te sepas todo de memoria, porque es imposible. Otra clasificación súper clásica va a ser la de Forrest. Recuerda que las úlceras gástricas o duodenales tienen riesgo de hemorragia como su principal complicación. Entonces, para nosotros poder saber qué le vamos a hacer a esa hemorragia, utilizamos la clasificación de Forrest. Hay clasificaciones como la de Blatchford, la clasificación de Rockall, que pueden ser en el caso de Blatchford y Rockall, preendoscópicas o posendoscópicas en el caso exclusivo de Rockall. Entonces, esas clasificaciones no son tan importantes, pero esta sí lo es, porque te la pueden preguntar. Entonces, hablamos de una hemorragia activa en los grados 1A y 1B. 1A, hemorragia en chorro. 1B, hemorragia en babeo o resumante, que es otra de las formas en las que lo puedes encontrar. Tienen alto riesgo de recidiva. Entonces, a estos pacientes obligadamente se les tiene que realizar un tratamiento endoscópico, que recuerda que idealmente tienen que ser con dos modelos o dos métodos distintos, ¿no? En los cuales se incluye la ligadura y otra mugre, lo que quieras. Como dato también, nunca se utiliza adrenalina sola. ¿Por qué? Porque tiene el mayor riesgo de resangrado. Entonces la adrenalina nunca se utiliza sola. Hemorragia reciente van a ser 2A, vaso visible, 2B, coágulo adherido y 2C, punto de matina. Hasta aquí, hasta 2B, seguimos en hemorragias con alto riesgo de resangrado. Checa, el 2B es 22%, el 2A 43% y en los unos van a ser 55%. Entonces,
en forma general, todos los 2B para arriba tienen que ser obligadamente tratamiento endoscópico y de preferencia doble tratamiento endoscópico. ¿Qué hago si falla mi tratamiento endoscópico? Lo someto a un nuevo tratamiento endoscópico. ¿Qué hago si mi segundo tratamiento endoscópico falla? Tengo dos opciones. Mi centro tiene arteriografía, pues le hago arteriografía. Mi centro, o sea, tratamiento angiográfico, ¿verdad? Mi centro no tiene arteriografía, lo paso a cirugía. La segunda opción ideal es la arteriografía. Si no funciona, pues ahora lo paso a cirugía. Entonces, el 12 y el 3 van a ser aquellos en donde no es necesario que se le realice tratamiento endoscópico porque son evidencia de sangrado antiguo, ¿no? El punto de hematina y la base de fibrina. En eso no se les hace tratamiento endoscópico. Y otra cosa importante es el 2B. Recuerda que cuando tenemos un coágulo adherido, cuando tú metes el endoscopio, lo que tienes que hacer, según la guía de práctica clínica, es ponerle un chorro a ese coágulo adherido para removerlo. Después de que lo remuevas, hay que reclasificar a tu paciente. Te puede salir esto, te puede salir esto o eso. De acuerdo a lo que te salga, es el tratamiento que tú le vas a dar. Entonces también, para que quede en consideración, porque a veces te pueden poner coágulo adherido. Y sí, del 1 al 2B son tratamientos endoscópicos, pero el 2B tiene esa peculiaridad. Después se pone en el caso, al removerle el coágulo sale un punto de hematina. Bueno, ese paciente ya no necesita tratamiento endoscópico, nada más para que no te la vayan a aplicar. Entonces, la UPCA significa úlcera péptica complicada aguda. Recuerda que hay varias complicaciones, estenosis, que es una crónica, vamos a tener perforación y sangrado. La principal, sangrado. La principal causa de muerte, perforación. Entonces, de acuerdo a cada una de las complicaciones, son los procedimientos quirúrgicos que vamos a realizar. Si te das cuenta, son casi lo mismo. O sea, tampoco no es tan difícil poder hacer diferencia entre una u otra. Las hemorrágicas, o sea, las complicaciones por hemorragia, cuando son en curvatura mayor, antro, cuerpo del estómago, se le hace nada más la resección de la úlcera. En la curvatura menor o en las cisuras angulares se les hace una gastrectomía parcial con reconstrucción de Billroth 1 o 2. En la unión gastroesofágica es una gastrectomía distal con el esófago y hay una anastomosis. En el duodeno, esta es súper importante porque la suelen preguntar mucho. Es una duodenotomía longitudinal, no horizontal, longitudinal, más cierre del vaso sangrante en el hierater ulceroso, más ligadura a la arteria gastroduodenal. Todo esto es lo que tienes que contestar. No se hacen vagotomías ya en la SUPAC, no se te olvide. Ya viene la guía de práctica clínica, creo que es del 2018 esa. En la perforación, en la curvatura mayor, antro, cuerpo del estómago, se le hace cierre primario con parche. En la menor, en las cisuras angulares, gastrectomía parcial. Y en la unión gastroesofágica, gastrectomía distal con esófago y hay una anastomosis. Continuamos, ahora vamos con otra de las super clásicas que te hace enfrentar, que es la diverticulitis. Recuerda que la diverticulitis es la inflamación de la diverticulosis. Otra complicación de la diverticulosis va a ser el sangrado. Es más frecuente que los divertículos que se encuentran del lado derecho sangren y los del izquierdo van a tener inflamación. Son como que datos clave que te pueden llegar a preguntar. Entonces, tú a la diverticulitis le haces una tomografía contrastada para poder estadificarla. Recuerda que en las diverticulitis no se recomienda la colonoscopía por el riesgo de perforación. Entonces, en el estadio 0 tenemos una diverticulitis leve. En el 1A, inflamación pericólica y flemón. En el 1B, absceso menor de 5 centímetros en el proceso inflamatorio primario. En el 2, absceso intraabdominal pélvico retroperitoneal más un absceso distante del sitio inflamatorio primario. En el estadio 3, peritonitis purulenta generalizada. Y en el estadio 4, peritonitis fecal. ¿Cuáles he visto yo que preguntan mucho en los simuladores? Te preguntan el 1B porque quieren saber si logras identificar que el menor de 5 centímetros es 1B. También el 2 y el que te preguntan el 4, en donde estamos hablando de peritonitis fecal. Recuerda que el tratamiento conservador lo vamos a hacer en los grados 1 y en los grados 2 principalmente, o en aquellos que midan menos de 4 a 5, no 45 centímetros, de 4 a 5 centímetros. ¿Por qué? Porque es en donde nosotros podemos dar un tratamiento conservador con antibióticos. Pero ya los grados 3 y los 4, como te das cuenta, siempre que hablamos de peritonitis, tú relaciónalo. ¿Tiene dolor en tabla mi paciente? ¿Tiene abdomen en tabla? Pues obviamente va a quirófano, ni a dónde irle. Entonces, así también lo puedes relacionar aquí. Muy poco probable que estos pacientes vayan a responder al tratamiento conservador y van a necesitar un tratamiento quirúrgico.
Entonces, siguiente clasificación importante, hemorroides internas. Recuerda que el ENAN viene en una sección de uroprocto y obviamente al ser uroprocto te van a preguntar un montón de proctología, no sé por qué razón, pero vienen un montón de preguntas de procto. Entonces tienes que saberlas. Vienen más de procto que de trauma, vienen más de procto que de oftalmo y otorrino juntas. Entonces tienes que saber muy bien esto. Hemorroides internas. Grado 1. Son cojinetes hemorroidales congestivos e hiperémicos que pueden sangrar pero no prolapsan durante la defecación. Grado 2. Indica aquellos cojinetes que sí prolapsan en el canal anal durante la defecación pero vuelven espontáneamente al final de la defecación. O sea, al final del esfuerzo, al final del pujo, la hemorroide se regresa. El grado 3 son aquellas hemorroides que sobresalen del canal anal durante la defecación o de forma espontánea y permanecen así hasta que sean regresadas digitalmente dentro del ano. Las hemorroides se ven hinchadas, muchas veces confluentes y no vuelven espontáneamente en el canal. Y el grado 4 es aquellas en donde ya están exteriorizadas permanentemente. Incluso tienen piel fibrótica y todo esto va a impedir que si tú la tratas de meter, no se puede meter. Entonces, ¿cómo las recuerdo fácilmente? Pues nada más viendo lo que pasa con la hemorroide. Grado 1, nunca sale. El grado 2 se regresa sola. El grado 3 la regresas con el dedo. Y el grado 4 no se puede regresar. Así es como te tienes que aprender las hemorroides. No te aprendas todo esto. ¿Por qué? Porque no tiene caso. Vas a enfrentarte ante diagnósticos diferenciales con fisura anal en donde el paciente tiene mucho dolor. ¿Puede sangrar? Sí, pero la característica va a ser el dolor. Pueden ser anteriores o pueden ser laterales. ¿Cuáles son las más importantes? Las laterales, porque te las van a preguntar en el caso clínico de que te van a decir qué pacientes tienen riesgo de desarrollar fisuras anales laterales. Bueno, pues van a ser los pacientes con Crohn o con VIH o que tengan alguna otra patología super media extraña, ¿no? Son los que tienen riesgo y eso te lo pueden llegar a preguntar. Entonces, que no se te olvide. ¿Qué hacemos con los pacientes? En el grado 1, que nunca salen, y en el grado 2, que salen pero se regresan solas, damos tratamiento médico. Si no mejora, se le hace la ligadura y ya está, ¿no? En el grado 3, que son aquellas que regresan con el dedo, van a ¿qué? Para bajo dolor le haces una hemorroidopexia. Va a depender de lo que te diga el paciente. Y usualmente si te lo preguntan, te van a poner esas dos cosas, ¿no? Hemorroidopexia o ligadura de la arteria guiada por ultrasonido. Si mejora el cuadro, ya no se le hace nada. Si no mejora el cuadro o el paciente ya no quiere tener hemorroides, se le hace una hemorroidectomía. En el grado 4, automáticamente pasan a hemorroidectomía. Porque recuerda, estas ya no las mueves para nada. Ya están afuera y ahí es un nuevo hogar. Entonces, ya continuamos. Vamos ahora con algo de hígado. Otra de las clásicas que te pueden llegar a preguntar. Entonces tenemos el Child Pugh y el West Haven. ¿Difícil de aprenderse? Sí, muy difíciles. Yo que estoy en la residencia todavía no me la aprendo porque pues, está complicado y más con esta cosa de que ahora nos ponemos a hacer siempre calculadoras. Entonces se hace un poco más complicado. Pero en el EGEL sí te preguntaban un Child Pugh y que tú lo sacaras. Entonces lo más importante de esto es que primero tratas de identificar los valores, ¿no? Es una mnemotecnia que se conoce como batea, que te puede llegar a servir. Bilirrubina total, albúmina sérica, tiempo de protrombina o el INR, ascitis y encefalopatía hepática. Y de acuerdo a cada uno de ellos vas a tener puntuaciones, ¿no? 1 punto, 2 puntos, 3 puntos. ¿Qué es lo que yo quiero que recuerdes de esta clasificación? Vete con el nivel de las bilirrubinas. Si es menor de 2 a 3 o 3 puntos. Y también te puede ayudar a que te bases en la encefalopatía hepática. Son dos parámetros que son fáciles de aprender. Los demás son difíciles. Tal vez la citis te pueda ayudar porque es ausente, que responde al tratamiento y que es refractaria al tratamiento. Esos te pueden ayudar. Pero los más fáciles, 1 punto es menor de 2 en las bilirrubinas. 2 puntos de 2 a 3 y 3 puntos más de 3. Entonces ya con eso tú puedes fácilmente sacar un aproximado de a qué clase pertenece tu paciente. Para la encefalopatía hepática utilizamos esta escala que está acá, que es la de West Haven. Tenemos grado 0, sin anormalidades, grado 1, alteración mínima de la conciencia, euforia, tensión disminuida, deterioro, ¿no? El grado 2, letargia, desorientación, comportamiento inapropiado o cambio franco en la personalidad. El grado 3, somnolencia, confusión, respuesta, desorientado. Y el grado 4, el coma. ¿Qué tienes que recordar aquí? En el grado 1, que está afectado el cálculo.
deteriora la capacidad para sumar y restar. En el grado 2, aunque no está mencionado aquí, usualmente te ponen que la asterixis inicia en este punto. Entonces, eso también te va a ayudar a clasificar qué Westhaven tiene. El grado 3, cualquier alteración neurológica que tenga tu paciente. Si te das cuenta, somnolencia o semestupor, confusión, desorientación, o sea, te habla de todos la alteración ya neurológica. Usualmente cuando te dicen, es que el paciente no responde, el paciente está muy somnoliento, ya automáticamente pasa a ser un grado 3. Y el grado 4, súper fácil, estamos hablando de coma. Entonces, esto no es que te vayan a preguntar esto de forma directa, es que te van a preguntar esto. Te van a preguntar supervivencia al año y supervivencia a los 2 años, porque es algo que les encanta preguntar en cirrosis. Entonces, aquí vamos a tener de 5 a 6, clase A tiene supervivencia de 100% al año y 85 a los 2 años. De 7 a 9, clase B, 81 y 57 y así sucesivamente, ¿no? Esto obviamente va a cambiar de acuerdo a donde lo revises. Pero usualmente la que suelen preguntar es la clase B, porque es como normalmente vemos a los pacientes. ¿Qué otras cosas tienes que saber de esto? Recuerda que la cirrosis, vamos a tener cirrosis por alcohol, o sea, en general, no que así sea la clasificación. Cirrosis por alcohol, en donde te van a describir un paciente que desarrolló después de consumo crónico de alcohol, pues cirrosis, y que tiene complicaciones a largo plazo como hipertensión portal, ascitis, peritonitis bacteriana espontánea o que puede llegar a desarrollar cáncer hepatocelular. Y por el otro lado vamos a tener una que se está poniendo súper famosa, que ya tiene mucho que se describió, pero que ahorita se le está dando mucho boom por todo lo del síndrome metabólico, que es la cirrosis hepática no alcohólica, ¿no? O más bien el hígado graso no alcohólico que te puede llegar a desarrollar una cirrosis, porque recuerda que cirrosis hablamos de fibrosis. Y esa también es importante que la conozcas, o sea, que la tengas en mente, porque te pueden poner un caso clínico en donde el cociente de ALT, AST no es mayor de 2 o de 1.5, de acuerdo a la bibliografía que la revisas, porque ahí es donde inferimos que es alcohólica. Y si no es así, pues ya sospechas. Ah, pues a lo mejor aquí lo que tenemos es que estemos ante a un hígado graso no alcohólico, ¿no? Y también te lo van a poner en contexto. ¿Por qué? Porque tenemos pacientes que tienen hipotiroidismo, que tienen síndrome metabólico, principalmente que van a tener diabetes y demás, ¿no? Bueno, pues continuamos. Pancreatitis aguda, otros de los clásicos, yo sé, de pancreatitis aguda existen muchísimos. Existe el BPS, los criterios de Ranson, el Atlanta, montón de criterios que existen, pero el que te van a preguntar porque es de escuelita son los criterios de Ranson. Yo sé, hay criterios de alcohólico y biliar, no te estés complicando la vida, primero apréndete unos, si no te los has aprendido. Si ya te lo sabes, perfecto, pero si no, llévate estos. Ingreso mayores de 55 años, leucos mayores de 16, glucosa 200, GPT 250, LDH 350. Y a las 48 horas, elevación de urea más de 5, presión de oxígeno menor de 60, calcio menor de 8, déficit de base más de 5, una disminución del hematocrito. Esta les encanta preguntarla, mayor al 10%, un secuestro de líquidos mayor a 6 litros. Entonces, te va a ayudar a predecir la mortalidad. Menor de 3, 0% de mortalidad. Mayor de 6, 50% de mortalidad. Pero lo más importante es que identifiques qué pacientes tienen pancreatitis aguda grave, porque tienen que entrar a una terapia. Ranson mayor o igual a 3 puntos, ¿no? Es cuando tú vas a decidir que el paciente entra o no entra a la terapia. Eso es para lo que te sirve, pero lo que te van a preguntar directamente son los criterios. Aquí sí preguntan los criterios, y preguntan cuántos puntos tiene el paciente. Es como suelen preguntar la escala de Ranson o los criterios de Ranson. Y si hablamos de Ranson, tenemos que hablar de Baltasar. Siempre hablamos de Baltasar. Baltasar es una clasificación que utiliza resultados tomográficos, en donde hablamos de un grado A, normal. Grado B, edematoso. Grado C, es un edematoso más cambios extrahepáticos. El grado D tiene colecciones líquidas y el grado E múltiples colecciones, o estas son extensas y son extrapancreáticas, ¿de acuerdo? Entonces, la diferencia del grado D y el grado E es que el grado D es una colección y el grado E son varias colecciones. Así de fácil y sencillo. Yo sé, es complicado aprendértelo todo de memoria, pero espero y te ayude a que las logres identificar. A cada una de estas les vamos a dar varios puntos y le vamos a sumar el grado de necrosis que tiene el paciente. Entonces, sumamos todo esto más el grado que tiene de necrosis que tiene el paciente y vamos a tener un índice de severidad tomográfica menor de 3, de 4 a 6 y de 7 a 10. ¿Cuál es la que preguntan? Esta. Índice de severidad tomográfica de 7 o 10 puntos,
que es la combinación de estos dos. ¿Por qué? Porque te van a hablar, y esta es otra pregunta que suele venir, 17% de mortalidad. Es el índice de severidad tomográfica. Es por eso la utilidad. Esta es la que suelen preguntar, porque quieren saber si tú eres capaz de darte cuenta cuando tu paciente está muy grave. Porque si te das cuenta, aumenta muchísimo el porcentaje de mortalidad cuando son más de 7 puntos. Entonces, es otra clasificación que hay que repasarse, entenderla como mínimo, ¿no? Seguimos. Hipotiroidismo. Estas no son clasificaciones, lo sé, pero de que va a venir un caso de hipo y de hipertiroidismo van a venir. Entonces, mira cómo están los valores. Primero vámonos a la normalidad y nos vamos para allá y para acá. Tenemos una TSH, esta es TSH y esta es la T4. ¿De acuerdo? TSH de 0.4 a 4. Aquí estamos, si tenemos una T4 muy elevada, tenemos que estar pensando en diagnósticos diferenciales de adenomas secretores, ¿no? De TSH o de resistencia a las hormonas tiroideas. Si no, podemos estar ante un eutiroideo, que es lo más probable cuando está ligeramente elevada. Y también recuerda que son hormonas que se pueden alterar por otros mecanismos. Entonces, es por eso que te lo pone así, casi sin nada más que decirte, ¿no? Entonces, ya si está normal y la TSH está normal, pues es un eutiroideo normal. ¿Qué más le estás buscando, no? Y si estamos ante una TSH normal, pero estamos ante una T4 disminuida, estamos ante un hipotiroidismo secundario o terciario. ¿Por qué? Porque estamos ante una T4 que se encuentra disminuida, que en teoría esta concentración debería ir hacia arriba y decirles, oye, me falta TSH, necesito TSH porque no estoy produciendo T4. Y la TSH le va a decir, nah, no te falta nada, quédate. Entonces aquí el problema no es en la tiroides, el problema es a nivel ya sea hipofisiario o hipotalámico, ¿de acuerdo? Entonces por eso hablamos de un hipotiroidismo secundario o terciario. Nos vamos hacia la izquierda, que es cuando la TSH se encuentra levemente disminuida. Estamos hablando de valores fronterizos, no podemos decir qué tiene el paciente, pero podemos hablar, por ejemplo, cuando tenemos una T4 ligeramente normal o que se encuentra ligeramente elevada, podríamos estar ahí ante un hipertiroidismo. Si está normal, un hipertiroidismo subclínico. Si está alto, un hipertiroidismo primario. ¿Por qué subclínico? Porque mi TSH está levemente disminuida, no está totalmente abolida, pero estoy teniendo una T4 normal. En una T4 normal mi TSH no debería estar alterada. Por eso es que es un hipertiroidismo subclínico. Pero si la TSH está muy baja y tenemos T4 muy elevada, estamos hablando de un hipertiroidismo primario. ¿Por qué hipertiroidismo primario? Porque volvemos. En mi tiroides se produce mucha T4. Esta T4, en teoría, lo que hace normalmente es que va y le dice a la TSH, oye, ya no me produzcas TSH. Y la TSH, como no tiene un problema, como no es una causa secundaria, va a decir, ok, tienes razón, ya hay mucha T4 en el cuerpo. Entonces va a estar baja. Por eso el problema primario es a nivel tiroideo. Si fuese secundario, a la TSH le vale gorro y estaría normal, ¿no? Pero bueno, eso es para hipertiroidismo, que lo vamos a comentar más adelante. Entonces, si estuviese disminuida mi T4 y mi TSH estuviese disminuida también, pues ya aquí estamos hablando totalmente de un hipotiroidismo secundario, ¿de acuerdo? De un hipotiroidismo secundario o terciario. Secundario a una hipófisis o terciario a hipotálamo. Entonces, ya cuando estamos en el otro, en el sitio de la derecha, vamos a ver que si tenemos una TSH levemente elevada de 4 a 10, pero tenemos una T4 normal, o tenemos una TSH súper elevadísima, que es mayor de 10, pero nuestra T4 está normal, estos son dos valores que consideramos como hipotiroidismo subclínico. Otro clásico que te suelen hacer y que te suelen preguntar. ¿Cuándo tratamos? Cuando estamos ante una TSH de 4 a 10 o de 5 a 10, dependiendo de la bibliografía que revises, y estemos ante embarazadas, pacientes sintomáticos o niños. En ellos les vamos a dar tratamiento. Y cuando tenemos una TSH mayor de 10, a todos se les da tratamiento. Y ya por último tenemos el hipotiroidismo primario. Si te das cuenta, esta está muy sencilla. Como es primario, mi daño está a nivel de la glándula tiroides, entonces mi T4 está disminuida. Como está disminuida, pero mis secundarios y terciarios, mis mecanismos de arriba o centrales no estén afectados, se dan cuenta que no hay tiroides en el cuerpo, entonces empiezan a mandar. Le mandan TSH a la tiroides,
oye, secreta, oye, secreta, secreta, secreta. Entonces te va aumentando y ya está. ¿Cómo hace la diferencia entre un hipotiroidismo subclínico y primario? Con la concentración del T4, de la T4. No hay otra manera de hacer la diferencia. ¿Por qué? Porque son parámetros muy estrictos a la hora de clasificarlos. Entonces, que no te la vayan a aplicar. Bueno, continuamos. Pasamos ahora con la menorrea secundaria y esta es una de las partes más importantes que tienes que saber también. ¿Qué voy a hacer ante una menorrea secundaria y cómo evalúa a mi paciente? Ya sabes que las amenorreas primarias es una cosa totalmente distinta. Son aquellas mujeres que nunca han menstruado. La usual que te pueden llegar a preguntar es la de mini perforado porque les encanta ponerlas. O si no, la de cuando existe agenesia de los conductores de Müller, que es el síndrome de Rokitansky. De ahí, esas no hay ninguna. No hay, o sea, hay muchas dudas, pero no son para este video, claro está. Entonces, la menorrea secundaria. Tenemos una prueba de embarazo, que es lo primero que le tienes que hacer tanto si la paciente tiene un sangrado uterino normal, como si tiene una menorrea secundaria. Se define como aquella menorrea más de 90 días o más de 3 meses en una paciente que ya ha menstruado, obviamente. Entonces, si tenemos una prueba de embarazo positiva, pues no sangraba la paciente porque está embarazada o porque tiene un coriocarcinoma, que es básicamente cosas similares, ¿no? Entonces, si no sale la prueba de embarazo y sale negativa, pasamos a una determinación de TSH y prolactina. Si están alteradas, entonces estábamos ante una hiperprolactinemia o ante un hipertiroidismo o un hipotiroidismo. Cualquiera de las dos cosas te puede producir una menorrea. Si salen normales o negativas, o sea, quiere decir que son normales, pasamos al siguiente paso, que es el test de la progesterona. Si la paciente regla, significa que estábamos ante un evento de anovulación. ¿Como cuál? Como el síndrome de ovario poliquístico. Aquí es donde entraría. Si la paciente no regla después de un test de la progesterona, pasamos al siguiente página. Entonces, ahora pasamos a estrógenos y progestágenos. Si la paciente regla, significa que hay que medir los valores de gonadotropinas. Si la paciente no regla, estamos ante alteraciones anatómicas en el útero. ¿Como cuáles? Por ejemplo, cuando el síndrome de las sinequias uterinas, ¿no? Que se puede llegar, o el síndrome de Asherman, que es después de que se hace un legrado uterino, quedan sinequias, quedan un mugrero ahí y la paciente ya no prolifera su endometrio y por eso no sangra. Entonces, si la paciente regló, ¿por qué vamos a medir los valores de gonadotropinas? Porque significa que el problema es a nivel hormonal, no es a nivel anatómico. Entonces pasamos a hacer mediciones de la FSH y de la LH. Si la FSH o la LH están bajas, el problema que tenemos es que es central. ¿Por qué? Porque recuerda que la FSH y la LH se producen a nivel de la adenohipófisis por las células gonadotrópicas. Entonces, tú para que puedas tenerlas o para que puedas tener estimulación ovárica, tienes que tener producción de las mismas. Si salen bajas, hay que hacer un test de la GnRH. Pero si están elevadas ambas hormonas, significa que el problema era a nivel ovárico. ¿Por qué? Porque hay mucha FSH, hay mucha LH, pero el ovario ya no funciona. Entonces, por más FSH, LH que le digan, oye ovario, no va a producir nada el ovario, le va a dar el gorro, ya no sirve. Entonces, por eso la paciente no sangraba. Bueno, entonces ya hacemos el test de la GnRH porque esto nos va a decir, si le aplicamos GnRH a la paciente y sube la FSH, ¿qué quería decir esto? Que estábamos ante una alteración hipotalámica, ¿no? Porque el hipotálamo se va a encargar de producir GnRH a nivel normal. Si no sube la FSH, a pesar de darle GnRH a la paciente, la alteración era hipofisiaria, como pues algún panhipopituitarismo, ¿no? Que puede llegar a presentar las pacientes. Seguimos con la siguiente, otra súper clásica, que es el Pan-Milcoin. Aquí lo más importante es que tienes que recordar. El PAN, que van a ser pólipos, adenomiosis, leiomioma o malignidad, se van a identificar por estudios de imagen. Lo primero que hacemos es sangrado uterino normal. ¿Vamos a realizar qué? Exacto, vamos a realizar una prueba inmunológica de embarazo. Descartamos eso. Lo ideal es realizar una prueba de imagen porque son más frecuentes. Entonces, descartamos por un ultrasonido endovaginal que no tiene nada la paciente, pasamos al COIN, coagulopatía, disfunción ovárica, disfunción endometrial o hiperplasia endometrial, iatrogénicas o no clasificables, ¿no? Que ya son otros mugreros. Ante estos, les vamos a hacer estudios de imagen. Y pues nada más, ¿no? Estudios de imagen, perdón, estudios de laboratorios, que van a ser dependientes de cada una de ellas. Aquí también van a entrar, por ejemplo, en las
que son ovulatorias o que también las suelen poner aquí, por ejemplo, las hormonales, van a entrar todas las hormonas hipofisiarias también, porque también pueden verse alteradas. Pero bueno, continuamos. Otra de las cosas importantísimas que yo creo que tienes que saberlas para ir al ENAM, porque no es que te las pregunten directamente, pero te las van a preguntar indirectamente. Te van a poner el caso de una paciente que está súper alarmada porque no sabe qué hacer con su método de anticoncepción hormonal y te va a decir que si puede tomar anticonceptivos orales combinados, ¿no? Entonces, categoría 4 de la OMS, o sea que son contraindicados de forma absoluta, son aquellas pacientes con SEA de mama hasta 5 años después del mismo, lactancia materna en la primera sexta semana postparto, porque recuerda que van a pasar, fumadora de más de 35 años, que fume más de 15 unidades al día, presión arterial sistólica mayor de 160, IOPAT mayor de 100, migraña con aura, diabetes mellitus que sea más de 20 años de evolución o que ya tenga daño órgano blanco. No todo el tipo de diabetes. Si es una diabética de 5 años que no tiene nada, también puede tomar anticoncepción hormonal. Pero checa esto a cuáles son las que cuando ya tiene daño órgano blanco, pues es cuando ya no se puede, ¿no? Que haya tenido antecedente de TBP o TEP, trombosis venosa profunda o tromboembolismo pulmonar, ya sea pasado o actual, o que tenga alguna trombofilia, cirugía mayor con embolización prolongada porque tienen riesgo de que desarrollen una trombosis, ¿no? Entonces no se les vamos a dar. Cardiopatía isquémica, accidente cerebrovascular, múltiples factores de riesgo cardiovascular tampoco les vamos a dar. Valvulopatías complicadas o hepatitis virales, cirrosis grave, tumores hepáticos benignos y malignos. Son como que las contraindicaciones de la OMS. Y te las tienes que saber porque te van a poner un caso en el que te digan, oye doctor, me quiero tomar pastillas hormonales, ¿qué hago? No, pues busco, si mi paciente en el caso no tiene nada de estos, las que tienes que aprender sí o sí es el cáncer de mama, diabetes de más de 20 años de evolución y o afección, las trombosis y las alteraciones cardiovasculares, porque son las que más suelen preguntar. CACU. CACU es una de esas cosas que te preguntan por todos lados. Tenemos varias clasificaciones, Bethesda, Richard y de la OMS, ¿no? Entonces la de Bethesda nos habla de la citología, de lo que le haces tú, Papa Nicolau, ¿no? Y te habla de SIL de bajo grado y de SIL de alto grado, o te puede hablar de carcinoma invasor o de ascos, ¿no? Células escamosas que no tienen aspecto de silo de cáncer y el agos, células glandulares. Esos dos son importantes que te los aprendas también porque los pueden llegar a preguntar, o sea, ¿qué significa, no? Y en el Richard vamos a tener correlaciones, ¿no? El Richard es histológica, NIC 1, NIC 2 y NIC 3. Un tercio del basal, 2 tercios del basal y 3 tercios. Porque en base a esto vamos a decidir opciones terapéuticas, igual con la displasia de la OMS. Displasia leve, moderada, severa o carcinoma in situ. Recuerda que el 1 y el 2 se pueden tratar. El 1 fácilmente lo puedes hacer en que lo estés en observación, ¿no? El 2 y el 3 que ya son lesiones un poco más profundas, se recomienda ahí que se hagan tratamientos. Va a depender también de lo que prefiera la paciente. Ya cuando tenemos un carcinoma in situ, que te lo muestra aquí en la OMS, pues lo más ideal es que si ya se realice a la paciente, pues de perdido una conización, ¿no? Entonces, sigamos. Esos son los estadios de los tumores de CACU. Los que yo quiero que te aprendas es el 1A. O sea, mínimo te tienes que saber esto. El 1, tumor confinado a útero. El 1A es aquel que mide menos de 7 milímetros y 5 milímetros de invasión a su estroma. Todo eso es menos. Entonces, en general, les vas a hacer, si tiene paridad satisfecha, cono o histerectomía. No les pasa nada más. No tiene paridad satisfecha, conos. Y si tiene contraindicación, se les da braquiterapia. Y en el caso de, por ejemplo, en el 1A2, le das de conjunto una radioterapia externa, ¿no? El 1B no es tan importante que te lo aprendas, porque no lo suelen preguntar, pero el que sí suelen preguntar muchísimo es el 2B, la invasión a parametrios. Cualquier CACU que tenga invasión a parametrios, como te das cuenta de aquí en adelante, o que mida más de 4 centímetros, como el 1B2, dejan de ser quirúrgicos. Entonces, esas se las tienes que saber. ¿Y qué es eso? Son estos asteriscos que les he puesto aquí? Pues es que les vas a dar radioterapia más quimioterapia concomitante, se le completa de 8 semanas aproximadamente y después de eso tú evalúas a la paciente si puedes o no realizar un tratamiento quirúrgico. Pero en el 4B ya son tratamientos paliativos porque ya hay metástasis a órganos de distancia. Eso es lo más ideal. Esta diapositiva yo te recomiendo que la guardes. Las voy a estar subiendo a mi página de Facebook y para que le eches un ojo si las quieres ver desde ahí, ¿no?
Cáncer de endometrio, aquí lo más importante es que identifiques los estadios de la paciente, porque es lo que suelen preguntar. Recuerda, cáncer de endometrio va a ser paciente con síndrome metabólico. Punto, se acabó, ¿no? Que tuvo una larga exposición a estrógenos, ya sean endógenos o exógenos. Entonces, el estadio 1 es un tumor confinado a cuerpo uterino. El 2, aquel que invade el estroma cervical, pero no más del útero. El 3, extensión local y o regional del tumor. Y el 4, el que tiene metástasis, ya sean locales o sistémicas. Y ya, nada más. No es tan importante que te aprendas todo esto, porque esto, como te das cuenta, ya es un poco más complejo. Ya si lo quieres aprender, pues estaría bien. Pero las probabilidades de que te pregunten cáncer endometrio en estos aspectos muy importantes ya son muy bajitas. Seguimos con el cáncer de ovario, otra de las que te tienes que saber casi de memoria. ¿Por qué? Principalmente lo que hace cada una de ellas. Recuerda que los cánceres de ovario se estadifican después de la cirugía, no antes, que es otra de las preguntas que suelen hacer mucho. Los más frecuentes son los epiteliales, el seroso, que va a incluir el cistoadenoma y el cistoadenocarcinoma. Son el más prevalente de los epiteliales, porque también es una pregunta que suelen hacer. Son del 60 al 80%, son bilaterales y tienen cuerpos de samoma. Estos son los que tienen los cuerpos de samoma, no se te olvide. También se presentan los de samoma en el meningioma y en el carcinoma papilar de tiroides, que también lo suelen preguntar. Los mucinosos van a ser el 25%, son multiloculados y pueden tener esto, pseudomixoma peritoneal, que es otra de las cosas que te pueden llegar a preguntar. El endometroide van a ser tumores también que se asocian a endometriosis, porque te van a preguntar, ¿qué tumor se asocia a endometriosis? Pues endometroide, ¿no? Muy fácil. El de células claras también se asocia a endometriosis. Es el maligno más frecuente que se asocia al mismo y es una variante del endometroide como tal. El tumor de Brenner son tumores benignos del urotelio, son menos del 1% y pues nada más. Esta también la suelen preguntar y te la van a poner como tienen células en forma de balón de fútbol americano, ¿no? Porque es la forma en la que tienen el urotelio, ¿no? Si te recuerdas tus clases de histo, pues así se ven. Los tumores germinales van a ser los segundos en frecuencia. Clínicamente van a ser mujeres jóvenes, ¿no? Tenemos el teratoma, que es el más frecuente y tiene tejido de todo tipo. El disgerminoma, asociado al síndrome de Morris. El tumor del seno endodérmico es el que va a producir más alfa-fetoproteína, otra de las cosas que suelen preguntar. El coriocarcinoma ya sabes que produce HCG. El gonadoblastoma se asocia al síndrome de Swyer. Y el carcinoma embrionario también, productor de alfa-feto. De los de la granulosa también hay otras preguntillas por ahí, súper interesantes, corresponden al 5%. Son tumores de los cordones sexuales o del estroma. Los de la granulosa como tal tienen los cuerpos de Karl-Exner, que son PAS positivos, ¿no? Van a producir estrógenos principalmente. Y su máxima incidencia van a ser en las posmenopáusicas. Los de tecafibroma, por su parte, van a producir dos cosas que te pueden preguntar. Producen andrógenos y estrógenos y además se asocian al síndrome de Meigs, que es ascitis, hidrotórax y tumor de ovario. Los androblastomas son aquellos derivados de las células de Sertoli, Leydig o mixtos. Bueno, lo único que te pueden llegar a preguntar es que te van a poner el caso de una paciente que tiene un tumor ovárico y que tiene datos de virilización. Y tú dices, androblastoma y ya está. Y ya por último los tumores metastásticos, o sea que son de otros sitios y que llegan al ovario. Aquí el más importante yo creo que es el de Krukenberg. El de Krukenberg se va a asociar principalmente a células de anillo de sello en origen gástrico. Entonces son tumores gástricos que metastatizan hacia el ovario y se le conoce como tumor de Krukenberg. Otra de las que te pueden llegar a preguntar. Pasamos ahora al apartado de obstetricia y esta es una de las cosas que me chocaban más porque nunca me las aprendí. Y tampoco no vinieron en mi examen, pero creo que son importantes que te las aprendas. Porque te las pueden llegar a preguntar. Las preguntan mucho en los simuladores. Y yo sé que nunca las aprendí porque siempre las sacaba mal. Entonces, la biopsia coreal se va a realizar a partir de la 8ª semana. Tiene el mayor riesgo de abortos, pero es el método de elección antes de las 12 semanas de gestación. Es una técnica rápida y se obtiene el ADN o lo que vais a obtener de las vellosidades coriónicas. La amniocentesis, por su parte, va a ser a partir de las 12 semanas. Es la de menor riesgo de abortos y es el método más usado. Es una técnica lenta. ¿Por qué? Porque es a partir de cultivos. Porque te lo van a preguntar. La paciente quiere saber mañana qué tiene, ¿no? O sea, qué va a tener su bebé. Si tiene alguna alteración genética o no. Y te van a poner los dos escenarios, principalmente estos dos. Y esto se hace como por una obtención de líquido amniótico y de fibroblastos que frotan en el mismo, ¿no?
La funiculocentesis o corocentesis es a partir de la semana 18. Recuerda que aquí es un método, es una técnica que se puede utilizar como tratamiento en el caso de pacientes que tengan anemia fetal, ¿no? Si lo recuerdas, porque que se pueda asociar al síndrome de transfusión entre gemelos, ¿no? Entonces ahí eso es una de las cosas que también te pueden llegar a preguntar, y es la obtención de sangre y de células fetales. Seguimos, pasamos al terror de todos los años, porque por más que lo estudies, pareciera que siempre se te complica mucho, no sé por qué, y hablamos del aborto. La amenaza de aborto es lo más frecuente, ya sabes. ¿Cómo la identificas? Dolor leve, sangrado leve. ¿Cómo está el OSI? El orificio cervical interno va a estar cerrado. Un aborto inevitable es aquel aborto en donde hay hemorragia vaginal e intenso dolor y el OSI obviamente está cerrado. Digo, está abierto, perdón. Aquí es uno de los puntos en donde más confusiones existen. ¿Por qué? Porque te pueden poner un OSI cerrado y te pueden decir que la paciente tuvo salida de líquido amniótico, ¿no? O sea que una de las membranas se rompió. Eso significa que es un aborto inevitable. Hagas lo que hagas, ya va a abortar esa paciente. Es otra de las que no te puedes equivocar en ese sentido. Aborto consumado completo, todos los restos se expulsaron, te van a poner un ultrasonido en donde te hagan referencia de que ya se expulsaron todos los restos. El OSI está abierto. El incompleto, quedaron restos, te lo van a decir en el ultrasonido, quedaron restos. El OSI está abierto. En estos dos tenemos otro que se conoce como aborto en evolución, que dependiendo de lo que diga el ultrasonido van a ser si está completo o está incompleto. El diferido va a estar cerrado porque se difirió el aborto. O sea, la gestación se detuvo, el bebé ya está muerto. ¿Qué quiere decir? Que ya no tenemos frecuencia cardíaca fetal, pero aquí lo que llegan a preguntar mucho es que tenemos riesgo de coagulopatía, coagulación intravascular diseminada. La principal causa de coagulación intravascular diseminada en el embarazo no es el aborto diferido, sino que va a ser el desprendimiento prematuro de la placenta no inserta. Nada más para que no te lo vayan a aplicar. El aborto recurrente habitual es aquel que tiene más de 3 abortos espontáneos o 5 alternos. El OSI pues está abierto. Ojo también porque aquí nos confundimos todos. Si te ponen un caso de un aborto y te especifican que ya son 5 abortos, o sea, son 4 abortos más son 5, ¿no? Y en el caso clínico te dice aborto en evolución o en la siguiente opción te dice aborto recurrente, tú le tienes que poner aborto recurrente. ¿Por qué? Porque te están preguntando eso. El aborto recurrente es un aborto que está actualmente, es un aborto en evolución, pero que es el quinto. Entonces, eso es lo que se le tiene que contestar. Y el embarazo de viabilidad incierta es aquel que el saco es menor de 20 milímetros, y en donde no se evidencia pues un latido cardíaco. Esto no es tan importante, pero como es definición de la GPC, se los he puesto. La mola. Si presentas un ENARM, te van a preguntar mola sí o sí. Entonces, recuerda que la mola va a tener varias características, en donde tenemos mola completa y mola parcial. La mola completa es la más frecuente, no tiene tejido embrionario, solamente es la carga paterna 46XX y tiene riesgo de enfermedad trofoblástica persistente del 15 al 20%. Mientras que la parcial es menos frecuente, sí tiene tejido embrionario y amnios, tiene carga materna y paterna con un cariotipo 69XXY. Los cariotipos se los tienes que aprender porque te los van a preguntar. Tiene un riesgo menor de enfermedad trofoblástica persistente, del 4 al 8%. Continuamos con otra clasificación que es importante porque la suelen preguntar. Y ahora hablamos del índice de Bishop. El índice de Bishop es una clasificación que nos va a decir si nuestra paciente está desarrollando una buena maduración cervical para poder dar la resolución del embarazo, ¿no? Y vamos a tener varios parámetros. Lo más importante no es que te lo aprendas de memoria, es que identifiques a la paciente, ¿no? Ve que es dilatación, borramiento, descenso fetal, consistencia del cuello uterino y la posición. Si tú te das cuenta que tu paciente no va con tus parámetros ideales en velocidad y tu paciente no está con, no sé, no tiene dilatación completa, no tiene borramiento completo, su descenso fetal no está, pues no es que te sepas todos los valores, es que tú puedes decir, es que la paciente no tiene una buena maduración cervical. Entonces podemos decir que es menor de 6. Cuando es mayor de 6 es que sí tiene una buena maduración cervical. ¿Y para qué nos sirve esto? Para poder decir, si es menor de 6, le hacemos inducción a nuestra paciente, siempre y cuando tenga condiciones obstétricas favorables para el nacimiento por parto vaginal. Si no tiene condiciones obstétricas favorables, por ejemplo,
alteraciones anatómicas que te hagan mucho hincapié en que la pelvis está muy cortita, está chiquitita. Entonces, ni se te ocurra. ¿Por qué? Porque va a haber traumatismos tanto para el niño como para la mamá. O que te estén diciendo que la paciente está en una situación obstétrica grave, eclampsia, síndrome de HELP, que la paciente esté con una cetoacidosis, con un estado hiperosmolar, que la paciente tenga desprendimiento de retina, cosas así, ¿no? O sea, condiciones en las cuales no se pueda dar una resolución del embarazo por vía vaginal, porque le va a aumentar la mortalidad tanto materna como fetal. Si no es el caso, entonces, Bishop, menor de 6, la induzco. ¿Cómo la puedo inducir? Con prostaglandinas, ¿no? Como madurador cervical. Si el Bishop es mayor de 6, ya no la voy a inducir, la voy a conducir. ¿Qué se puede realizar con qué? Con lo que hacemos siempre en la toco, con oxitocina, o esperar a ver cómo es la respuesta de la paciente. Pasamos ahora al apartado de infecto. Más que ponerles otras cosas, les quise dejar esta lista de medicamentos y cuándo utilizamos estos medicamentos, porque es lo que más nos pueden ayudar, ¿no? En el aspecto de las penicilinas, ya sabes que se utilizan en las proteínas se unen a la membrana celular, a la pared celular, por medio de las proteínas de penicilina. Y estas las vamos a utilizar ¿para qué? Principalmente sífilis y destrococopiógenes. La AMP y la MOXI es lo mismo, pero aquí las vamos a utilizar para enterococo fecalis, por ejemplo en la endocarditis, cuando se instrumenta la vía biliar hepática, trasplantes hepáticos, en la listeria monocitógenes, que lo vamos a ver en los extremos de la edad. Cualquier líquido cefalorraquídeo donde te digan listeria monocitógenes, le tienes que incluir AMPI, ¿no? Y la Streptococcus pneumoniae también, pero en dosis altas. Amoxiclav, todo lo que sea vía respiratoria superior, le vas a dar amoxiclav, ¿no? La nafcilicina, oxalacina y todo esto muero no te sirven para nada, entonces ni te las aprendas. La piperacilina más tozobactam, recuerda que esta se da para pseudomonas aeruginosa, principalmente, que es una de las penicilinas que actúa sobre las mismas, pero el pitazo o la piperacilina con tozobactam tienen riesgo de reacción con el antígeno galactomanano, que es propiamente de Aspergillus, porque también puede ser alguna pregunta por ahí media difícil. Las cefalosporinas de primera generación, como la cefazolina y la cefalexina, principalmente les vamos a tratar a Staphylococcus aureus, oxosensibles o las infecciones de tejidos blandos, que es como usualmente se suelen hacer. Las cefalosporinas de segunda generación, cefuroxima, cefocitina o cefotetán, les vamos a hablar o las vamos a utilizar para las infecciones de vías respiratorias superiores. Ceftriaxona, ya sabes que va a ser neumococo, y ceftazidima de la tercera generación es la que hace frente propiamente a Pseudomonas aeruginosa. Pero cefepime es la que usualmente llegan a preguntar. Es antipseudomónico como tal, la cefepime, que es de cuarta generación. Por último tenemos una quinta generación, que es la ceftarolina, que esta va hasta oxacilinos resistentes o meticilino resistente, que son los Staph aureus, como ya sabes que se pueden clasificar. Tenemos otras consideraciones como Monobactam y Astronam, que son para bacterias gram negativas. Los carbapenémicos, ertapenem, imipenem. Recuerda que el imipenem es el que tiene mayor riesgo de crisis convulsiva. Otra pregunta que pueden llegar a hacer, el meropenem y el doripenem. Estos van a tener un amplio espectro y también los vamos a utilizar para los espectros BLI, que son betalactamasas de espectro extendido, ¿no? Por ejemplo, aquellos, cuando entran estos, cuando son pacientes que tienen resistencia, bacterias que tienen resistencia a ceftriaxona, ¿no? Y les damos un carbapenémico. Los aminoglucósidos incluimos la micacina, la streptomicina, la gentamicina, que esta va a ser el más nefrotóxico, la mica recuérdala como la más ototóxica, y la torbamicina y la neomicina, ¿no? Las utilizamos principalmente para bacterias gram negativas y recuerda que la nefrotoxicidad va a ser reversible y la toxicidad no. Los aminoglucósidos actúan sobre la subunidad 30S, que es otra de las preguntas más de escuela que de ENAR. Los glucopéptidos, aquí vamos a tener a la vancomicina, ¿no? Principalmente. Estos van a inhibir igualmente la síntesis de la pared celular. Recuerda que la vancomicina tiene un efecto adverso que se conoce como el síndrome del hombre rojo, ¿no? Y esto lo vas a tratar como disminuyendo la velocidad de la infusión. ¿Se da para qué? Para formas oxaresistentes o Staphylococcus aureus meticilino resistentes, cualquiera de las dos es lo mismo, o para formas severas de eclosión difíciles. Recuerda que la diarrea o la colitis pseudomembranosa la vas a tratar también con vancomicina, principalmente, más que metronidazol, que es algo que antes se hacía, pero ahora es vanco. Las fluoroquinolonas como cipro, levo, moxi o norfloxacino
inhiben la síntesis de la DNA girasa y la topoisomerasa. En menores de 18 años tienen riesgo de ruptura del tendón de Aquiles y de colitis por Clostridium difficile o colitis pseudomembranosa, ¿no? ¿A quiénes las damos? Pues a neumococo y patógenos que son atípicos, por ejemplo, clamidia, micoplasma, legionela, ¿no? Eso es como usualmente se les da de tratamiento. Tenemos más como las tetras, en donde vamos a incluir aquí principalmente la tetraciclina y la doxiciclina. Recuerda que la doxiciclina te la van a poner en el contexto de que se la des para vibrio. Entonces, estas inhiben la subunidad 30S. Dentro de sus efectos adversos es que causan hiperpigmentación dental, alteraciones del crecimiento óseo y el síndrome de Fanconi, ¿no? El tenofovir también lo causa el síndrome de Fanconi, que lo vas a ver a nivel renal, ¿no? Que te va a cursar con glucosuria, minociduria, o sea, tira todo lo que debe de reabsorber el túbulo contorneado, los van a tirar, ¿no? Entonces, ahí es donde te puedes basar para saber esto. Es una pregunta difícil que dudo mucho que vaya a venir. La eritromicina, la la claritromicina van a inhibir son macrólidos, inhiben la subunidad 50S. Se utilizan pues principalmente en pacientes en donde nos estén diciendo es alérgico a penicilinas. Entonces le voy a dar un macrólido, como usualmente te lo van a llegar a preguntar. El trimethoprim con sulfamethoxazol, recuerda que es el tratamiento de primera línea en muchos sitios para las infecciones de vías urinarias. Donde actúa en la dihidrofolato reductasa, pero tiene riesgo de desarrollar anemia hemolítica por deficiencia de glucosa 6-fosfato, que es uno de los potenciadores o los que causan sus crisis, ¿no? Entonces también lo utilizamos en el tratamiento de Pneumocystis jirovecii cuando estamos hablando de neumonía por este patógeno en el contexto de un VIH-Sida, ¿no? Las lincosanidas, como la clinda, se le va a inhibir la subunidad 50S. Clásicamente nos referimos a clindamicina como el diafragma para arriba y metronidazol el diafragma para abajo. Pero eso pues no tiene ninguna relevancia ya real o clínica. Eso se hizo porque bacteroides, clindamicina es mejor contra los bacteroides que se encuentran en la cavidad oral. Por eso es que se hacía esa diferencia, ¿no? Pero realmente no tiene ninguna utilidad. El metronidazol ya sabes que irrumpe el DNA, se va a utilizar para bacteroides frágiles, Clostridium difficile, entamoeba histolítica, Giardia y Gardnerella. El linezolid inhibe la unidad 50S, tiene riesgo de mielosupresión, además de que si se combina con inhibidores de la recaptación de serotonina, tienen riesgo de síndrome serotoninérgico. Otra de las preguntas que te pueden llegar a hacer por ahí. El linezolid es el fármaco de elección también ante pacientes con Staph aureus que sean bancoresistentes, ¿no? La adapto es otro igual que va a ser hasta para Staph aureus oxaresistentes y pues nada más, ¿no? Continuamos con los antivirales. Los antiherpéticos como la ciclovir y el valaciclovir van a inhibir la síntesis de DNA. Ya sabes que utilizan antiherpéticos 1, 2 o 3, ¿no? El anticytomegalovirus como el ganciclovir, el valganciclovir, cidofovir o foscarnet inhiben la síntesis de DNA y pues utilizan para citomegalovirus. Además, el foscarnet y el cidofovir se pueden utilizar para infecciones resistentes de virus herpes, como herpes 1 o herpes 2, ¿no? Nada más no se te olvide que cursan con nefrotoxicidad. Los antiinfluenza como la mantadina y la ramantidina se utilizan para la influenza A y el oseltamivir y el zanamivir para la influenza A y para la influenza B. Y pasamos con los antifúngicos. Los triazoles van a inhibir la síntesis del goterol. Lo vamos a utilizar para muchas cosas. Los que quiero que te aprendas es voriconazol. Lo vamos a utilizar para mucormicosis. Pero también, o como te lo pueden llegar a preguntar, o sea, así como de elección, es para aspergilosis. Pero el voriconazol también los puedes utilizar para mucor. Entonces, yo te pondría que te los aprendieras para aspergilosis y para mucor. Y el posaconazol, cuando el voriconazol no sirve, se lo damos a mucormicosis, ¿de acuerdo? Y ya por último tenemos fluco y traconazol, que los vamos a hacer para todas las demás cosas, ¿no? La anfotericina tiene riesgo de síndrome de lisis de la membrana y además de desarrollar acidosis tubular renal tipo 1. Se le da para todo, así literalmente, y para cándidas resistentes, ¿no? Y las equinocandinas van a inhibir la síntesis de 1,3 de glucano de la pared celular, de la criptococos, pseudomicosis y para cándidas resistentes a fluconazol o que hayan sido tratadas previamente con azoles. Si bien tampoco es algo que se suele hacer en la práctica clínica, tienes que recordar que a toda cándida que ya fue tratada con azoles no le puedes dar más azoles porque no va a servir. Aquí lo que pasamos o la elección es que se le dé una equinocandina. Clasificación importante de infecto, CURB 65. Tú no puedes ir a la ENARM, con eso te digo todo, no puedes ir a la ENARM sin saber CURB 65.
porque si bien es una clasificación que ya no se utiliza, tiene menor fidelidad, no te sirve para nada y todo ese muraro, es una clasificación rápida y que es muy preguntable desde que estamos en el pregrado. Entonces, COP65, la sede de confusión, U de urea mayor de 7 milimoles, la frecuencia respiratoria mayor o igual a 30, la presión que es sistólica menor de 90 o diastólica menor de 60 y la edad, ¿no? Mayor de 65. Esto no sirve para determinar si nuestro paciente es paciente candidato a admisión, candidato a que sea su tratamiento en casa o candidato a que el manejo se le dé en la UCI. Entonces, estos pacientes, lo más importante de todo esto es que te sepas los valores, porque te pueden preguntar el grupo 65 nada más en puntos, más que preguntarte qué es lo que vas a hacer, porque ya realmente no se utiliza, o ya no lo utilizamos tanto para determinar esto, ¿no? Hay otras clasificaciones un poco más específicas que puedes encontrar en las guías de la ITSA, por ejemplo. Entonces, seguimos la otra de las clásicas, aquí se mira todo borroso, pero son los criterios modificados de Centor. Criterios que nos van a ayudar a determinar si a nuestro paciente le damos tratamiento antibiótico o no le damos tratamiento antibiótico. Ya sabes, si tiene más de 4 puntos, muy probablemente sea un tratamiento antibiótico el que le tienes que dar, ¿no? Esos son los criterios de Centor. Ya tenemos temperatura mayor de 38, ausencia de tos, adenopatía cervical anterior, exudado y las edades que presenta el paciente, ¿no? Es cuando vamos a determinar. Esto es importante porque te van a poner un caso clínico en donde te infieran que tiene criterios de Centor positivos, te van a decir, ¿le doy antibiótico o no le doy antibiótico? Y ya tú vas a decidir si le das o no le das. Criterios de Jones, tenemos mayores y menores. Ya sabes que estos criterios para la fiebre reumática son súper importantes porque les encanta preguntarlos, ¿no? Principalmente los mayores. Tenemos la poliartritis, el eritema marginado, los nódulos subcutáneos, la carditis o la corea menor. Como dato, recuerda que la corea menor se le da carbamazepina como tratamiento, porque es algo que suelen preguntar también. Los menores, pues ya tenemos datos inflamatorios como tal, y recuerda que se les tiene que hacer evidencia de una infección estreptocócica previa, escarlatina reciente, el cultivo de exudado positivo para el pseudococo betamolítico del grupo A, o que tengamos ASLOS positivos, ¿no? Tenemos otros criterios que usualmente todos llegamos a confundir, no te preocupes si te pasa a ti, pero a todos nos pasó, que son los criterios de Duke. Los criterios de Duke van a ser para endocarditis, ¿no? Tenemos criterios mayores y criterios menores. Los mayores, que son los que te tienes que aprender, son hemocultivos positivos para las bacterias compatibles y evidencia de afectación endocárdica por un ecocardiograma, idealmente transesofágico, porque es como usualmente mejor se ven. Y estos van a ser vegetaciones, abscesos, dehiscencias, o que tenga una insuficiencia valvular nueva, ¿no? Entonces a todo esto le vamos a dar criterios, ¿no? Dos, o sea, para hacer su diagnóstico. Dos criterios mayores, uno mayor y 3 menores o 5 menores. Esto te lo suelen preguntar mucho. Entonces eso te lo tienes que saber también. Esos son los criterios de Duke. Pasamos con otra que ya se han actualizado muchas veces y que de hecho es una pelea internacional para los que van a entrar a las cosas relacionadas a medicina interna, que es el sepsis, ¿no? Porque tenemos los nuevos criterios de sepsis y el manejo de sepsis y todo este modelo de sepsis que está un poco muy confuso, pero ya es momento de que se actualicen las guías de práctica clínica. Yo no he visto ninguna de sepsis que hable sobre esto todavía, pero es importante primero saber el Quick SOFA. El Quick SOFA van a ser van a ser una escala que utiliza 3 parámetros más una evidencia o una sospecha de infección, que es esto que te está poniendo aquí. Infección más presencia de 2 o más puntos. ¿Esto por qué? Para tratar de identificar más precozmente a los pacientes que tengan sepsis, porque con eso reduces en teoría la mortalidad, ¿no? Entonces, tenemos que si tiene alterado la escala de conciencia, un Glasgow menor o igual a 13 puntos, una TA sistólica menor o igual a 100 o una frecuencia respiratoria mayor o igual a 22. Esto es un Quick SOFA, ¿no? 2 de 3 te está hablando de que el paciente a lo mejor desarrolla sepsis y que le tienes que dar pues un tratamiento de sepsis completo, ¿no? En cambio, la definición ya de sepsis 3 como tal, que no utiliza el Quick SOFA, que es para los que no estamos en servicio de urgencias o los que no vemos pacientes de forma inmediata, nos van a hablar de una disfunción orgánica causada por una respuesta anómala del huésped a la infección que supone una amenaza para la supervivencia. Y vamos a utilizar infección, ya sea por sospecha o por confirmación, más 2 puntos en la escala de SOFA. Estos puntos son en agudo, o sea, ¿qué quiere decir? Que si un paciente tiene enfermedad renal crónica, no le vas a evaluar
su función renal, ¿verdad? Sería ilógico. A menos que tuvieses una creatinina basal previa que te ayudara a decir, es que estamos ante una insuficiencia renal crónica agudizada. Si tu paciente tenía un EBC y tiene secuelas del EBC, no le vas a hablar al Glasgow. Si tu paciente tenía, no sé, alteraciones hepáticas como un cirrótico, no le vas a evaluar las bilirrubinas porque, o sea, no te van a dar cambios agudos. A eso se refiere una respuesta aguda y eso es lo que está evaluando el SOFA. SOFA es muy complicado de aprenderte. Yo realmente no te recomiendo que te lo aprendas. Solamente aprende que más de 2 o igual a 2 puntos en esta escala más un foco de infección nos hace el diagnóstico de sepsis. Ya el choque séptico es aquel en el que se tiene una PAM menor de 65 o que es necesaria la administración de inotrópicos para poder tener a nuestro paciente en metas, ¿no? Recuerda que el inotrópico, más bien el vasopresor, sería lo ideal decir, el vasopresor que se utiliza en la sepsis, en el choque séptico, va a ser la norepinefrina. Porque también puede ser alguna preguntilla por ahí. Seguimos, nos vamos ahora al apartado de anemias. Recuerda que estos son valores de la guía de práctica clínica. Te los van a poner de forma distinta cuando estamos hablando de anemia. Hombres 14 a 17.5 y mujeres de 12.3 a 15.3. De las anemias, ¿cómo las vas a clasificar? Pues por su BCM, que es el volumen corpuscular medio. La GPC te pone de 80 a 96.1, pero para no andar batallando, siempre vete 80 a 100. 80 a 100 con una anemia, ¿qué voy a pensar? En una anemia crónica en la mayoría de las enfermedades o en una anemia hemolítica sin retis. Cuando es menor de 80, podemos tener dos conjuntos, ¿no? Que se reduzca la superficie de la membrana. ¿Por qué? Por una anemia ferropénica, que es la principal causa de anemias microcíticas. Microcitosis refiere a una menor volumen corpuscular medio, que es esto. Y ya tenemos otras, ¿no? Anemia crónica, esferocitosis. Y cuando disminuye el contenido de glóbulos rojos, pues las talasemias y las sideroblásticas. En aquellas que tengan más de 100 femtolitros o que estemos ante una macrocitosis, podemos tener sangrado activo, hemolítica con retis, megaloblástica, que va a ser la más frecuente de las macrocíticas, y otras como el hipotiroidismo, la aplasia y la hepatopatía. De hecho, te pueden poner un paciente que tenga una macrocitosis por alcoholismo, que es usualmente como se suele poner. Y tú te vas y te pierdes con deficiencias o que tiene que le falta vitamina B12 o B9 y lo que están hablando es que es una alteración propia de los hepatópatas. Entonces también considérala en ese punto. Seguimos con imágenes. Esto es súper importante que te lo aprendas. ¿A qué significa cada uno de estos, de estos patrones del frotis? Porque lo suelen preguntar mucho. Se lo suelen preguntar desde el patrón del frotis hasta nada más se pone el nombre, ¿no? Entonces el fenómeno de Rolox, que es el mieloma múltiple, los vemos así, ¿no? En forma de moneditas todas juntas, una de otra. Los dacrocitos o en lágrima, como este que se ve aquí, pues los vemos en la mieloptisis. El punteado basófilo lo vemos en la intoxicación por plomo, talasemia y sideroblastos. Los dacrocitos son importantes que te los aprendas, pero te los pueden preguntar. La alteración de Pearhead son los mielodisplásicos. Los cuerpos de Heinz de la glucosa 6-fosfato son estos puntitos que logras ver ahí. Porque el dióxido de carbono se sale de la membrana del eritrocito y la rompe, y por eso se ve así. Los cuerpos de Howell-Jolly son en el lipodesplenismo. Los drepanocitos, obviamente, son de la anemia de células falciformes o los eritrocitos en os. Los granulocitos tóxicos los vemos en sepsis, que aquí tenemos un granulocito y vemos todo lleno de puntitos morados, ¿no? Como lo describías tú en tus clases de histo. Eso es un granulocito tóxico. Los cuerpos de Chidak Higachi es en la drepanocitosis asociada a polimorfonucleares, ¿no? La esferocitosis, pues vas a ver que esferocitos, exactamente. Y los dianocitos van a ver, pues, ictericia obstructiva y hemoglobinopatías. Los dianocitos también te los pueden preguntar en el contexto de un paciente que tenga hepatopatía, que usualmente también suelen preguntar por ahí, ¿no? Y los esquistocitos, esos son súper importantísimos que te los aprendas, que van a ser asociadas a anemias microangiopáticas, como el síndrome hemolítico urémico o la púrpura trombocitopénica trombótica, ¿no? Que es el CHU y el PDT. Entonces, son importantes que te aprendas, principalmente Rulox, dacrocitos, esquistocitos. Los esferocitos, pues esos son obvios, o sea, esos tienes que aprender. Los granulocitos tóxicos, esos también. Pues casi todos los que te he puesto aquí. Seguimos.
Estos son unos parámetros que vas a utilizar para hacer el diagnóstico entre deficiencia de hierro y deficiencia por anemia por trastornos crónicos, que es otra de las cosas que te pueden llegar a preguntar. En el caso del hierro sérico, vamos a tener que los valores normales son de 50 a 150. En la anemia por deficiencia de hierro obviamente van a ser disminuidos, pero en la anemia por trastorno crónico también. Entonces no te sirven para hacer tu diagnóstico diferencial. ¿Qué es lo que sí te va a servir para hacer tu diagnóstico diferencial? El porcentaje de saturación de transferina, porque en la anemia por trastornos crónicos la puedes encontrar normal, pero el problema aquí es que también la puedes encontrar disminuida. El que sí te va a servir muchísimo va a ser la ferritina sérica. ¿Por qué? Porque en la anemia por deficiencia de hierro van a estar disminuidas y nos van a ayudar a confirmar el diagnóstico, mientras que la anemia por trastorno crónico no va a estar disminuida, porque el problema no es que no hay hierro, el problema es que se utiliza mal el hierro. Vamos a continuar. Esto es una clasificación de la leucemia amiloide. Recuerda que hay clasificación de la OMS y clasificación de la FAB. La clasificación de la OMS lo que te hace o lo que va a hacer es que te las va a poner en M's, ¿no? M1, M2, M3 y así. Entonces aquí lo que tú tienes que hacer es pues identificar cuál es cada una de ellas por estas consideraciones del cuadro clínico. Más que por los genes, por el cuadro clínico. Y eso es lo que vamos a repasar. La M3, la promielocítica, la que es de mejor pronóstico, se asocia a coagulación intravascular diseminada, ¿no? El tratamiento que se les da es con ácido retinoico, que es de las que llegan a ser. El M4 es una mielomonicítica y que puede tener una variante eosinófila. El M4, el M5 se van a asociar a infiltración a piel, encías y sistema nervioso central. Ya el M6 te vas a dar cuenta que se asocia a PAS positivo y la M7 a fibrosis de la médula ósea. Esas alteraciones de los genes, si te queda tiempo, pues sí te recomiendo que te lo aprendas, principalmente la de M4, porque es la que suelen preguntar muchísimo. Esta inversión 16 o translocación 616. También este gen, que son como los que suelen preguntar mucho. Y pues nada más. Continuamos ahora con linfoma de Hodgkin. El linfoma de Hodgkin te lo tienes que saber. Casi todo lo que les he puesto aquí son preguntas que suelen hacer mucho en los ENAR. Y el linfoma de Hodgkin no es la excepción. Vas a ver que va a haber varios tipos de celularidad. Tenemos predominio linfocitario, donde tenemos las células Red y las células H, que van a estar salpicadas en un fondo de linfocitos pequeños. No suele asociarse a síntomas B y es de una histología favorable, e incluso es el de mejor pronóstico, eso lo tienes que saber. La esclerosis nodular es el más frecuente. Se asocia principalmente a bandas que van a estar rodeando el nódulo tumoral y además se asocia a prurito, ¿no? Es de histología favorable, es el de segundo mejor pronóstico. El de celularidad mixta, pues va a presentar síntomas B y es de histología desfavorable. Y el de depresión linfocítica, no lo vayas a confundir con predominio linfocítico, es en donde tiene el peor pronóstico. Esta clasificación es el sistema de Nan-Arbor. Te van a decir el grupo 1 es que solamente es un ganglio único, como lo ves aquí. El 2, dos grupos ganglionares, pero están en el mismo lado del diafragma, o sea, arriba o abajo del diafragma, pero no en los dos lados. En el grado 3 hay arriba del diafragma y abajo del diafragma. En el grado 4 es que ya hay afección extraganglionar, como puede ser el hígado o el vaso. El X o el sufijo X va a ser para una masa bulky mayor de 10 centímetros. La E porque tiene extensión extranodal. A veces se le pone S, que es de vaso. Y el A o el B es que tiene uno ausencia de síntomas B, que es principalmente. El tratamiento es el ABBD, adriamicina, bleomicina, vinblastina y dacarbicina. Eso es lo que te van a preguntar. Hay otros tratamientos como el BCOP. Si es de mal pronóstico, realmente eso ya es más complejo que te lo aprendas y yo no te lo recomendaría. Menos en este momento que está saliendo el ENAM y que faltan 4 días o 5 días para que presentes tu examen. Vamos a continuar ahora con algo de neuro. Esto es la escala de Cincinnati. Nos habla de cómo identificar a un paciente. Eso es muy lógica, pero es importante a la hora de hacer el examen. ¿Por qué? O sea, y más esta imagen en realidad, porque te va a ayudar muchísimo a que identifiques si lo que te están preguntando es un ABC o no. Si un paciente puede sonreír y sonríe asimétricamente, o sea, tiene desviación de un lado, pues puede que sí tenga, ¿no? Si tiene dificultad para levantar un brazo, puede que sí tenga. Si no puede hablar bien, o sea, si tiene dificultad para hablar, puede que sí tenga un evento vascular cerebral. Entonces, estos son los criterios de Cincinnati. Recuerda que se tiene que hacer, tienes hasta 4.5 horas. A esto es de un periódico, entonces tú también te lo tienes que saber. Tienes hasta 4.5 horas para poder hacer un tratamiento de trombólisis, porque después de eso tenemos más riesgo de que se vuelva hemorrágico, ¿no? Entonces,
valorando un poquito de las causas hasta el amarillo y el morado. Lo demás ya no es importante. Recuerda que la isquémica vamos a tener un accidente isquémico transitorio y un infarto cerebral, ¿no? Por definición es aquel que dura menos de 24 horas. Y el otro es aquel que dura, pues normal, ¿no? Y ya puede ser por diversas causas, ¿no? El hemorrágico, podemos tener hemorragia subaracnoidea, donde te van a decir, es el peor dolor de cabeza que he tenido. O hemorragia intracerebral. Todos los CVC están asociados al principal factor de riesgo, que es la hipertensión, ya sean hemorrágicos o sean isquémicos. Cualquiera de los dos, el principal factor de riesgo es la hipertensión. Y vamos a tener la trombosis venosa cerebral, que ya es otra cosa que no es tan importante. Vamos a tener la escala de coma de Glasgow, que si no te la has aprendido, te la tienes que aprender, porque la suelen preguntar muchísimo en cualquier aspecto de la vida en el ENAR. Entonces, ocular, 4, espontánea, 3, o sea, abre sus ojos a la orden verbal. 2, los abre el dolor. Y el 1 simplemente no abre los ojos. En el verbal, 5 está orientado y conversando. El 4 está desorientado y hablando. El 3 tiene palabras inapropiadas. El 2 sonidos incomprensibles. Y el 1 no tiene ninguna respuesta. En la motora, tenemos 6, orden verbal, obedece. 5, localiza el dolor. 4, retirada y flexión. 3, anormal. 2, extensión. Y 1, ninguna respuesta. Esto te lo van a preguntar así. Te van a preguntar cuántos puntos tiene y te va a decir lo que puede hacer el paciente. Tan simple y tan sencillo como tan complejo, porque es algo que te tienes que aprender de memoria. Si no te la sabes, te recomiendo muchísimo que la repases, que la practiques, que te pongas a hacer experimentos o digas, si este paciente no tuviera esto y esto y esto, ¿cuántos puntos tiene? ¿Por qué? Porque te la van a preguntar. Y va a ser una pena que te venga una pregunta fácil y te la saques mal, porque esta está categorizada como fácil. Recuerda que no puede haber Glasgow menor de 3 para que no te la apliquen, porque todos tienen un punto. Aunque no haga nada el paciente, tienen un punto. Y que menor de 8 ya es criterio para que se dé manejo avanzado de la vía aérea. Tenemos otra cosa que yo considero también súper importante, que son el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Y cuando hablamos de meningitis, quiero que te enfoques principalmente en dos cosas, en las células y en la glucosa, ¿no? Las meningitis bacterianas o purulentas, como le quieras decir, van a tener hipoglucorraquia. Hipoglucorraquia quiere decir que va a ser menor de, o sea, lo normal son 2/3 de la glucosa del paciente sanguínea. Entonces te van a poner, o sea, tú vas a tener que inferir cuántos son 2/3 de la glucosa sanguínea, porque te van a poner la glucosa en sangre. Te lo tienen que poner. Si no te lo ponen, pues le puedes decir al enano, vete a la fregada, ¿no? Entonces van a tener hipoglucorraquia. Y las células van a estar aumentadas con predominio en polimorfonucleares. Eso es lo que tú esperas encontrar en una meningitis bacteriana. Puedes encontrar proteínas elevadas, pero no es lo que te va a ayudar a hacer tu diagnóstico, ¿no? En la meningitis viral vamos a tener glucosa normal, pero vamos a tener monocitos o mononucleares, más bien, que serían linfocitos, ahí me he equivocado, serían linfocitos en predominio, ¿no? Van a ser los más frecuentes que vas a encontrar en las meningitis virales, pero la glucosa no se consumió. Mientras que la tuberculosa va a ser la combinación en células y la combinación en glucosa. Tenemos predominio mononuclear, que son linfocitos, pero tenemos hipoglucorraquia. Esa es la característica, solo que en las primeras 24 horas de una meningitis tuberculosa, eso ya es más para choro que para otra cosa, podemos encontrar presencia de polimorfonucleares, pero ya cuando tú le hagas todo eso, pues va a ser lo demás, ¿no? Seguimos, esta es la escala de Gold. Creo que ya me lo vamos a acabar, la verdad no estoy seguro. Pero esta es la escala de Gold. Lo que tienes que aprender aquí es esto. El Gold 1 lo vamos a relacionar a su FEBI, ¿no? Gold 1 es mayor o igual al 80%, Gold 2 del 50 al 79%, Gold 3 del 30 al 49% y Gold 4 menor al 30%. De acuerdo a eso, tú vas a clasificar a tu paciente en A, B, C, D y el tratamiento que le vas a dar. Recuerda que en los pacientes con EPOC, lo ideal o lo que los va a salvar en la vida, en su tratamiento de largo plazo, van a ser los antagonistas del receptor beta de acción prolongada, que se le conocen como LABAs, ¿no? Esos van a ser los más importantes, en los cuales puedes encontrar el formoterol, el indaketerol y etcétera. Eso es lo que te tienes que aprender. En el caso del asma, que es de sacada de la GINA 2020, así todo súper padre, lo más importante, aparte de todos estos steps, lo que quiero que recuerdes es que les tienes que dar corticosteroides inhalados, que es tu estándar y es tu pilar. La nueva guía de práctica clínica ya nos dice, también el tratamiento del asma, para que no se lo vayan a aplicar, que en todos los adultos o jóvenes mayores de 15 años, el tratamiento de rescate ya no es con salbutamol,
como lo ves aquí. Eso también ya viene en nuestras nuevas guías de práctica clínica. Esto de que es SABA, te das cuenta que ya es otra opción. El tratamiento ideal se hace con un esteroide inhalado más un LABA, ¿no? Que sería formoterol. Eso es como usual, es como te lo deberías de aprender y como yo te recomiendo que lo aprendas porque ya son los tratamientos de rescate que reciben los pacientes. ¿Por qué es esto? Porque es mejor que tu paciente tenga una dosis baja de corticosteroide inhalado en un mugre respirador, en esas cosas, y que tú aparte, ese mismo respirador, si tú le indicas a tu paciente, no, pues cuando te pongas muy mal, date 2 dosis de eso, ¿no? Tenga el mismo aparato, porque así mejoras la forma en la que el paciente está tratando su enfermedad y mejora su apego terapéutico. Entonces, por eso es que están recomendados ya estos medicamentos. Nada más, yo creo que eso es lo más importante de asma y lo que tienes que saber pues son los steps, ¿no? Recuerda que cada 3 meses le tienes que estar haciendo un seguimiento a tu paciente. Criterios de Berlín para síndrome de distrés respiratorio del adulto. Esos son otros criterios que yo creo que también son importantes. Recuerda que esto, el síndrome de distrés respiratorio, va a ser va a ser relacionado a cualquier condición grave que se encuentre el paciente. Tiene que ser un cuadro agudo menor a una semana. En su radiografía tienes que ver opacidades bilaterales. El origen del edema no puede ser explicado por la insuficiencia cardíaca o por la sobrecarga hídrica. ¿De acuerdo? Y estos valores, que es el índice de Kirby, te van a servir. El leve, el moderado y el severo. Si es menor o igual a 300 a 200, pues vamos a hablar de un leve y así sucesivamente, ¿no? Menor de 100, que es menor o igual a 100, que es lo que te suelen preguntar, vamos a hablar de un severo. El RC es otra de las enfermedades que tienes que saber, más de todas las que tienes que saber. Y aquí eso te lo tienes que saber porque te lo van a preguntar así directamente. Yo no diría que te aprendas o no las fórmulas, porque a mí no me preguntaron fórmulas, pero según otras personas dicen que sí, ¿no? Lo que sí tienes que saber son los grados. Grado 1, mayor o igual a 90. Grado 2, de 60 a 89. Grado 3A, 45 a 59. Grado 3B, de 30 a 44. Grado 4, de 15 a 29. Y grado 5, menor de 15. Recuerda que las indicaciones de diálisis, ya sea por hemo o por diálisis peritoneal, van a ser aquellos pacientes que ya se encuentran en un grado 5 y que tengan datos de síndrome urémico, o aquellos pacientes que tengan menor de 10 en su tasa de filtración glomerular o menor de 12 o de 15, de acuerdo a la bibliografía que revises, que tengan diabetes mellitus, ¿no? Son como que las indicaciones en las cuales se los puedes dar. Realmente ya en la práctica es dependiente del valor de uremia que tenga el paciente. Simple y sencillamente, ¿no? El síndrome urémico lo vamos a definir como con una urea mayor a 200 y que tenga algún dato clínico que avale esto, ¿no? Es como lo puedes llegar a definir. Y pues, ¿qué más de esto? Los rangos de la albuminuria también que te van a ayudar a definir. Recuerda que la enfermedad renal crónica tiene que ser una disfunción de la tasa de filtrado glomerular por más de 3 meses y o la evidencia por imagen de patología crónica renal, ya sea que hay una hipoplasia renal y todo ese morrero, ¿no? Esas son las dos formas en las cuales puedes evidenciar la enfermedad renal crónica. ¿Y qué más? Y pues nada más de enfermedad renal crónica. Ya vamos a terminar con pedia, si mal no me equivoco. Tenemos que es el de reanimación neonatal. Lo primero que tenemos que ver es que es una gestación a término, si respira o llora, si tiene buen tono muscular. Si es así, le damos cuidados de rutina. Si no los tiene, hay que hacer los pasos iniciales de la reanimación, que son colocar bajo fuente de calor, posicionar la vía aérea, secar, estimular, y ya si sí o si no, puedes reposicionar. No entra dentro de los pasos, no le hagan caso, está todo feo. Luego vamos a evaluar su frecuencia cardíaca fetal, ¿no? Si tiene una frecuencia cardíaca menor de 100 o tiene apnea, le damos presión positiva, ¿no? Al paciente. Si después de esto la frecuencia cardíaca persiste en menor de 100, ¿qué vamos a hacer? El Mr. Sopa, que son las maniobras para corregir la ventilación. Si nuestro paciente, después de hacerle todo esto, tiene una frecuencia cardíaca menor de 60, le vamos a hacer compresiones torácicas. Aquí y acá es donde suelen preguntarlos, ¿no? Le hacemos compresiones torácicas coordinando con la ventilación a presión positiva. 3 a 1, 3 compresiones, una ventilación. Si continúa con una frecuencia cardíaca menor de 60, le vamos a administrar adrenalina. Esto es importante que te lo aprendas, estos dos, y cuando iniciamos la ventilación a presión positiva, porque es lo que te pueden llegar a preguntar. La puntuación de Apgar, ya sabes, de 0 a 1 y 2, va a evaluar frecuencia cardíaca, respiración, tono muscular, los reflejos, o sea, la gesticulación y el color, ¿no? Entonces,
Es importante que te lo aprendas porque te lo van a preguntar. Te van a poner un recién nacido así bien chilling. Te van a decir qué Apgar tiene. Y tómala, ¿no? Entonces, tú tienes que saber qué Apgar. Incluso te pueden poner qué Apgar tiene al minuto y qué Apgar tiene los 5 minutos. Y tienes que saberte hacer esto. Ha venido en muchos exámenes. Seguro que hay mucha gente que no se aprendió esta cosa y se la hace mal. Entonces, te lo tienes que aprender. Son mugreros, sí, pero te lo tienes que aprender. Igualmente con la clasificación de la clasificación respiratoria que vamos a ver más adelante. Esta es la clasificación de Volpe, que es una clasificación que también suelen preguntar mucho más, es de la hemorragia de la matriz germinal. Recuerda que está asociada a cambios del flujo sanguíneo en menores de 32 semanas, porque después de las 32 semanas es cuando se cierra la matriz germinal. La matriz germinal es el centro en donde se crean las neuronas. Entonces, vamos a tener, si es menos del 10%, es el más frecuente, buen pronóstico. Si es del 10 al 50%, es el tercero más frecuente y es buen pronóstico. Si es más del 50%, es el segundo más frecuente, o sea, es el 25% y tiene secuelas hasta el 35 al 50%. Y ya el cuarto, que antes era un cuarto de la clasificación de Volpe y ahora es una complicación como tal, que es el infarto hemorrágico periventricular. Estos tienen frecuencia del 15%, puede suceder en cualquiera de ellos y tienen secuelas en 75% de los pacientes, entre las que se incluyen la parálisis cerebral infantil y la leucomalacia periventricular. Recuerda que la leucomalacia periventricular es un daño de la sustancia blanca y que va a ser la principal causa de alteración del desarrollo cognitivo en los niños. Esta escala también es importante que te la aprendas. Va a evaluar 5 parámetros: quejido expiratorio, respiración nasal, retracción costal, retracción esternal y concordancia tóraco-abdominal. Entonces, vamos a utilizar parámetros de 2, 1 y 0, de acuerdo, y les vamos a dar puntos a nuestro paciente. ¿Para qué te sirve esto? Para esto, ¿no? Para poder definir, si tiene 0 puntos no tiene dificultad respiratoria, no le voy a hacer nada al paciente. Si tiene 1 o 3 puntos, tiene una dificultad respiratoria leve, flujo libre y puntillas nasales. Si tiene 4 o 6 puntos, dificultad respiratoria moderada, le damos un CPAP y reservorio, y de 7 a 10 puntos, dificultad respiratoria severa, ventilación mecánica invasiva. ¿En dónde utilizamos esto? Cuando tenemos de 1 a 3 puntos, podemos estar hablando aquí, por ejemplo, de una taquipnea transitoria del recién nacido. De 4 a 6 puntos ya podemos hablar de otras consideraciones. Por ejemplo, un SAM, a un síndrome de membrana hialina leve. Y ya de 7 a 10 puntos, un síndrome de membrana hialina grave, hipertensión pulmonar del recién nacido. También podemos hablar de hernia diafragmática, de la de Pocladec, porque el paciente no puede respirar y así, ¿no? Para eso nos sirve, para poder clasificar. Tenemos esta tablita que les he puesto, que es para ver los grados, las principales patologías respiratorias neonatales. Sí o sí se les van a preguntar. Las que tienes que saber que la enfermedad de membrana hialina es en recién nacidos pretérmino y es progresivo. O sea, te va a decir, el bebé tenía un Silverman-Anderson de 1 o 2 puntos y luego a las 3 horas tiene de 7 puntos, ¿no? Entonces es progresiva. En la radiografía que ves, viroes pulido y atelectasias. La taquipnea transitoria del recién nacido, zona término, la dificultad es leve, moderada, autolimitada, responde con oxígeno y ves un corazón peludo y una cisuritis. En el SAM te van a decir que es un término o un posttérmino que tiene meconio, que tiene algo verde a su alrededor, ¿no? Y es progresiva, ves infiltrados agarronosos en parche. Las neumonías, esto ya no es tan importante, lo que sí es la displasia broncopulmonar. Tiene oxígeno por más de 28 días, se acabó. Displasia broncopulmonar. Y más si te dicen que tiene una radiografía en panel de abejas, más enfisema, ¿no? Y en las hernias diafragmáticas te van a decir que las asas intestinales están en el tórax, el corazón o el latido cardíaco lo auscultas hacia la derecha porque principalmente es izquierda el defecto posterior que ocurre y ya está. La enterocolitis necrotizante, otro de los clásicos que te pueden llegar a preguntar. 1A, sangre microscópica. 1B, sangre macroscópica. ¿Qué le hacemos? Ayuno más antibióticos. 2A, neumatosis intestinal. 2B, gas en vena porta. ¿Qué le hacemos? Ayuno más antibióticos, más aminas si tiene inestabilidad hemodinámica. 3A, ascitis. 3B, neumoperitoneo. Ayuno más antibióticos, más aminas, más cirugía. No se te olvide que esos pasan a cirugía. Esto es acerca de la ictericia. Recuerda que tenemos ictericia patológica, fisiológica y leche materna. Más que aprender todo esto que está acá, apréndete la aparición. Patológica, primeras 24 horas. Fisiológica, de 2 a 3 días. Y leche materna, de 1 semana. Yo utilicé este cuadro para cuando fui a ENARM. Ya después de que me puse a dar estas clases acá en el canal de YouTube y todo eso, me di cuenta de que este cuadro no sirve para nada. Porque la guía de brida clínica tiene unos... ¿Cómo se llaman? Tiene unas tablas, unas gráficas, ¿no?
que es de acuerdo a la edad estacional. Y si lo quieres aplicar para cualquier bebé, es inservible totalmente. Pero yo me fui con ellos. Si te lo quieres aprender así, te lo puedes aprender así. Si te das cuenta, es fototerapia en niños más de 5 a las 24, más de 10 a las 48 y más de 15 a las 72. Y a esto le sumas 5 por cada día extra que tenga, ¿no? El niño. Es un poco, como les digo, se los recomiendo del 100%. Puede ser ahí una salvada para ustedes, pero realmente no se los recomiendo. ¿Por qué? Porque pues hay gráficas como tal, entonces no te va a servir de mucho. La 3 y la fístula traqueosofágica, utilizamos la clasificación de LAT. Más que aprender todo esto, aprende que la 3 es la más frecuente y la 2 la de peor pronóstico. La 2 es con fístula traqueosofágica proximal, que es esta de acá, ¿no? Y la 3 es una fístula traqueosofágica distal. Son fáciles de aprendértelas porque solamente cambia la fístula. Y esta es la de peor pronóstico y esta es la más frecuente, ¿no? También aprende la que es en H, que es la 5, que es esta de acá. Tenemos una fístula en H y no tiene A13. Y ya está. Esas son las convulsiones. Principalmente recuerda que las convulsiones neonatales van a ser secundarias a patologías hipóxicas o por asfixia neonatal. Se van a dar tratamiento con fenobarbital. La epilepsia mioclónica del lactante van a ser principalmente con ácido valproico, no se les da tratamiento porque no hay alteración como tal y se van a quitar. Son parte o son alteraciones de su neurodesarrollo. Cuando se completa su neurodesarrollo a los 2 años, pues ya estas crisis ya desaparecen, ¿no? El síndrome de Dravet o epilepsia mioclónica maligna del adulto van a ser aquellos pacientes que tuviesen unas crisis convulsivas febriles típicas y después se van a volver atípicas. Típicas, menor de 15 minutos, ahora se vuelve más de 15 minutos. No son varios eventos, sí son varios eventos. No son refractarias, sí son refractarias, ¿no? Esa es la diferencia entre típicas y atípicas. El curso clínico es de retraso psicomotor y deterioro neurológico, ¿no? Aquí es una epilepsia refractaria, se les da tratamiento anticonvulsivo, muy probablemente con más de un antiepiléptico. El síndrome de West es una encefalopatía epiléptica que inicia a los 5 meses, es más en varones y tiene una triada, ¿no? Espasmos infantiles, retraso mental y en electroencefalograma observas ipsiarritmas. Lo tratamos con vigabatrina, que es el clásico que te preguntan, o con valproato. Esta recuerda que te la pueden llegar a preguntar, esta triada, al igual que la triada del síndrome de Lennox-Gastaut. Normalmente pueden ser criptogénicos o secundarios al síndrome de West. La forma precoz es antes de los 2 años y la tardía después de los 2 años. Y la subtriada es crisis de diversos tipos y de difícil control, alteraciones en el electroencefalograma y retraso mental. ¿Con qué se tratan estas? Con la motrigina. También se puede tratar con topiramato, con valproato. La epilepsia con ausencias infantiles van a ser típicas, van a ser atípicas. Aquí lo que tienes que saber es que el etosuximat va a ser para las típicas y el valproato para las atípicas. Aunque usualmente en los casos clínicos siempre te ponen valproato para crisis o de ausencia, ¿no? Eso es lo que te pueden llegar. Recuerda que estos niños simplemente se desconectan del medio. Te van a decir, es que el niño estaba jugando y se me queda viendo y no sé qué tiene. Pues a lo mejor está ante una crisis de ausencia típica, ¿no? El gran mal es el tratamiento de soporte, la epilepsia mioclónica juvenil o la enfermedad de Jans. Estas van a ser al despertar, no se te olvide, son fotoinducibles y el tratamiento es valproato de magnesio. Y la epilepsia rolándica son al dormir, ¿no? Son de predominio nocturno, así es como yo lo aprendí. Jans al despertar y esta al dormir. Estas se tratan con carbamazepina y desaparecen en la adolescencia. Y con esto damos por concluido este video de clasificaciones, criterios y demás de cosas como final repaso, ¿no? Espero que te haya gustado, que si encuentras o si te sabes alguna otra pregunta, te sugiero que la dejes en la sección de los comentarios, obviamente con su respuesta, claro está, para que, no para mí, sino para que otros médicos que entren y vean este video, pues se puedan beneficiar de dar todo un repaso también en la sección de los comentarios. Así que si ves este video, deja un comentario útil para que todas las personas se hagan un mini banco de comentarios en esta antes de entrar a la NAR. Espero les sirva mucho este contenido. Los que estén batallando para las materias de Gine y de PEA, tenemos un montón de videos en el canal. Solamente tienes que ir a las listas de reproducción de cada una de esas. Y pues ya está. Les deseo el mejor de los éxitos en este examen y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.